nombre de la Unidad de Innovación Educativa y la Dirección de Planificación, les damos la más cordial bienvenida pues, a esta actividad de capacitación del día de hoy, para lo cual contamos con nuestra estimada amiga, sí, queridísima amiga y ex compañera de la facultad, pero qué bueno que siempre tenerla por acá, Gladys Mendizábal. Yo creo que varios de ustedes la conocen, tal vez los docentes más jóvenes no la conocen, pero van a tener la oportunidad de estar con ella en este momento y seguramente pues va a ser muy productiva esta transmisión y esta facilitación que nos va a hacer hacia el aprendizaje también y cómo fortalecer nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza-aprendizaje dentro de la carrera de arquitectura y diseño gráfico. Aunque no necesita mucha presentación, pues le voy a pedir a Raúl que lea un poco de su hoja de vida para quienes no la conocen. Por favor, Raúl. Okay. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. La verdad, para nosotros es un gran gusto contar hoy, en esta mañana, con la presencia y colaboración de nuestra amiga y docente, mentora también, porque Gladys nos introdujo al mundo de la docencia del diseño arquitectónico cuando tuvimos la oportunidad de incorporarnos como docentes. Gladys Mendizábal, como ya bien dijo Carlos, no necesita presentación, pero les comentamos un poco de su hoja de vida, ¿verdad? Para quienes no tienen el gusto de conocerla. Gladys Mendizábal es egresada de la Facultad de Arquitectura de nuestra facultad en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como arquitecta, cuenta con una maestría en docencia universitaria de la Facultad de Humanidades de nuestra misma universidad. De 1979 al 2003 fue docente de nuestra facultad en los cursos de taller síntesis en nivel inicial. Fue coordinadora académica de 1994 a 1995, coordinadora de la jornada matutina en 1995, es decir, cuando recién se creaba, y secretaria general del claustro de arquitectura por elección de 1985 a 1986. También ha participado como docente en la Universidad del Valle de Guatemala en el departamento de ecoturismo, donde colaboró con la propuesta del pensum de ecoturismo en trabajo coordinado con miembros del Comité Asesor de Ecoturismo, coordinación del área académica en apoyo al Dr. Schuster y profesora de un curso y coordinadora de capacitación en la Universidad del Valle en el Altiplano. Ha tenido actividades como consultora en el Colegio de Arquitectos de Guatemala, fue vicepresidente de la Junta Directiva de 1999 al año 2000, donde tuvimos la oportunidad también de compartir. Ha sido consultora para la KfW, para PRONADE, para el PNUD, para el INFON, para OPS, OMS, el INAP. Desde su emprendimiento en Casabal, que es su agencia consultora, donde también realizan de estudios de impacto ambiental, licencia ambiental, y participación en proyectos de desarrollo comunitario en el interior del país, en Huehuetenango, San Juan La Laguna, Santiago Atitlán, Izabal, Honduras, municipio de Zacatepeque, San Marcos, Esquipula, Santa Catarina, Mita y región Chortí, entre otros. Además, también tiene estudios en análisis transaccional. Así que, como ven ustedes, tenemos realmente a una colega, amiga, que sin duda nos va a guiar y acompañar en este proceso de cómo podemos fortalecer nuestras capacidades andragógicas. Muchas gracias, Gladys, por aceptar nuestra invitación y qué gustazo tenerla aquí con nosotros esta mañana. La dejo el uso de la... Gracias, Raúl, le agradezco montones. Primero que todo, gracias por haberme invitado y yo quisiera proponerles, como le estaba planteado, yo les quiero proponer una charla, como que si nos hubiéramos salido allá a la grama y nos pusiéramos a platicar y hubiéramos dejado en nuestros escritorios, si fuera posible, si no les molesta, dejar todos los títulos por aquí guardaditos y que salgamos allá con nuestros nombres de pila nada más. Mi nombre es Gladys, para ustedes, por favor. Y
y nos pongamos a charlar. La propuesta que les quiero hacer el día de hoy es, generalmente cuando hablamos de profesores, partimos del rol de profesores, es decir, nos paramos en la cátedra, digamos, y empezamos a pensar, ay, ¿cómo hago yo para mejorar desde acá? Y entonces ahora les quiero yo hacer una diferente propuesta, ¿no? Si me pudieran apoyar con el primer video, por favor, de perspectiva. Es un video muy corto, de minuto y medio. Ahí está. Gracias. Gracias, muy amable. Tal como lo muestra este pequeño video, generalmente estamos parados en el mismo lugar y desde ahí queremos empezar a sacar conclusiones diferentes. Entonces la idea ahora es movernos hacia otro lugar y mirarlo desde otra perspectiva. Entonces mi propuesta es, veámoslo del otro lado como si nosotros fuéramos alumnos. Yo sé que muchos de ustedes han hecho ya cursos posteriores a arquitectura, ¿verdad? De hecho, tenemos aquí maestros, doctores, han hecho grados formales y ahí se han preparado. Entonces ya han sido alumnos nuevamente, aparte de ser maestros, ya han sido alumnos. Pero algunos otros han tomado otro tipo de cursos. De repente algo que no sé hacer, voy a YouTube y lo conozco y entonces ahí estoy en otro plano, ¿verdad? Yo soy el que aprendo y estoy viendo el conocimiento allá. Y además, seguramente toda la nueva generación y muchos de los que no son de la generación más reciente han sido consumidores de contenido en Instagram, a lo que fue antes Twitter, ahora es X, y entonces ya hemos estado de este lado y aquí miramos otras cosas totalmente diferentes. De hecho, mi experiencia, yo tomé unos cursos recientemente, digamos que el año pasado, ahorita estaba todavía este año en algún otro curso, y entonces tengo algunas ideas, pero lo que yo quiero pedirles hoy es la participación de todos, es decir, que hagamos un trabajo conjunto, que alguien nos pueda comentar cuál es su experiencia. Obviamente que su experiencia no en el sentido de contenidos, porque aquí tenemos diseño gráfico, tenemos arquitectura, pero también dentro de arquitectura ya teníamos diferentes áreas, ¿verdad? Ya teníamos, alguien es del área, como Manuel, ¿verdad? Del área que es más gráfica, Raúl de otra área, Telmita del área de diseño, Aldo de otra área, Brenda del área de, digamos, de las teorías o de historias en diseño gráfico. Entonces, todos podemos tener muchos aportes desde el punto de vista de cómo enseñar. Es decir, yo tuve digamos, yo me pongo y tuve una experiencia de aprendizaje de cualquiera de estos temas que acabo de mencionar, y entonces, ¿qué cosas positivas y qué cosas que no debería yo repetir o que puedo mejorar, pudiera yo cambiar? Siempre cambiar, dije la palabra que no es la adecuada. Yo no les quiero proponer cambiar. Yo no soy de la idea de que uno cambie. Yo soy de la idea de que uno añade. Tengo tales conocimientos y de repente añado otro más, y con ese yo ya tengo dos opciones. Puedo usar el que tenía antes o puedo usar el nuevo. Siempre tengo esa libertad. Entonces no vamos a hablar de cambiar, sino de añadir conocimientos. Entonces no sé si alguien de ustedes quiere empezar a platicar, quieren que les cuente yo algo como ejemplo y lo vamos retomando. Yo imagino que cada quien cuando quiere participar abre su micrófono, ¿verdad? La licenciada Sandra Shani. Gracias. No
le voy a decir licenciada porque hablamos de que nos íbamos a dejar sí, no, Sandra, está bien. Ya aceptamos coloquialmente. Mucho gusto de saludarla. Oye, gracias, igualmente. En primer lugar, qué agradable, muy agradable como inicia su charla, ¿sí? Gracias. Me parece perfecto. Creo que usted tiene razón. No, en el sentido literal, tal vez no es que cambiemos, sino que modificamos y agregamos mucho conocimiento, mucha experiencia. A veces amable, dulce, y a veces fría, dura y amarga, pero la acumulamos. Todo lo que acumulamos realmente viene para bien. Nos hace crecer emocionalmente y nos hace ser mejores personas. Entender y comprender, ¿sí?, que no todo lo podemos hacer perfecto, que necesariamente somos seres humanos, o afortunadamente somos seres humanos ricos en experiencia, y que probablemente a algunas personas no les agrada o no les beneficia o no les gusta ciertos comportamientos, pero en términos generales, la docencia es un placer, es una maravilla. Realmente ser docente es lo mejor que a mí en lo personal me pudo haber pasado. Es un crecimiento todos los días, todos los días. Y sí entiendo y comprendo que hay paradigmas que hay que darles cierto giro y ciertos cambios, y por eso hablé tal vez de primero, porque me gustó lo que dijo. Realmente es sumar, y me quedo con A, me quedo con B o me quedo con C, ¿sí? Porque es interesante cómo el ser humano también es necesario que crezcamos. Es necesario para poder seguir siendo felices, dinámicos, activos, y seguir dando en la docencia con alegría y bienestar. ¿Sí? Después voy a participar otro poquito. De momento solo es eso. Gracias. Excelente, gracias, Sandra. No, cabal, basándonos en la experiencia, y yo diría, le añadiría a lo suyo, no le añadiría, le sumaría a lo suyo. No somos perfectos, somos perfectibles. Y entonces podemos seguir añadiendo y añadiendo hasta media hora antes de morirnos, porque ya más tal vez sería un poquito exagerado. Pero sí, eso sería muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Manuel, por favor. Muy buenos días para todos. Pues digamos la experiencia que yo trato ahorita de transmitir es en el sentido, en el aspecto de que yo estoy en 12, llamémosle, dos formas de enseñanza diferentes. Estoy en la parte de lo que son sistemas constructivos y estoy en la parte de lo que son los dibujos. Pero digamos, en el caso de los dibujos que nosotros tenemos, que es la parte instrumental, pues con estas nuevas tecnologías ha sido un poco complicado, y es ahí donde tenemos que ir añadiendo elementos que el estudiante pueda comprender. Porque digamos, en el caso nuestro, el dibujo instrumental, lo que en estos momentos se está proporcionando al estudiante es toda la parte conceptualidad o conceptualización de lo que es el dibujo, de qué es ¿cómo se llama? La definición de todos los elementos que se van manejando, para que estas personas, estos estudiantes, lo apliquen en lo que son las herramientas digitales. Pero al mismo tiempo nos encontramos con una situación que muchos de los estudiantes que ingresan ya traen ciertos conceptos de cómo se llama, de herramientas digitales, y les cuesta, digamos, en determinado momento como volver a la parte instrumental, ¿verdad? Porque ya tienen un avance, pero muchas veces el avance no tiene el concepto definido. Y eso para nosotros los docentes en el área de medios de expresión
ha sido como una especie de reto, de tratar de ver cómo añadimos elementos para que el estudiante comprenda la importancia que tienen los cursos instrumentales, ¿verdad? Porque la tecnología, como ha avanzado tan rápido, hay muchos elementos que verdaderamente no solo son innovadores, sino de una expresión excelente, ¿verdad? Porque todos esos dibujos que salen ahora, pues no puede uno criticar la presentación que se tiene, pero muchas veces el concepto no se aplica bien y entonces hay situaciones en que la misma forma de expresar, o sea, lo que es la expresión del arquitecto se ve mal desarrollada, ¿verdad? Entonces, esas son una de las, llamémosles, experiencias que tenemos y que está uno añadiendo ciertos elementos para tratar de que ¿cómo se llama?, el futuro profesional comprenda, ¿verdad? Y que aproveche más cuando le toca la parte de las herramientas digitales. Eso quería yo expresarles. Excelente, gracias. Excelente, Manuel. Mire, Manuel, ahorita me está hablando como profe. Si usted, si usted se sentara en uno de los escritorios y usted, ahí está el profe y usted es un alumno, ¿cómo lo sentiría usted? ¿Cómo lo miraría usted? Cuéntemelo desde el otro lado. Bueno, desde el otro lado, pues es complicado, ¿eh? Porque el estudiante muchas veces llega con la mentalidad de que va a recibir el insumo en las nuevas tecnologías, ¿verdad? O sea, piensan ya desde que entran, bueno, yo voy a empezar a dibujar con ¿cómo se llama?, la tecnología nueva, todas las herramientas digitales. Y de repente tenemos cursos, o se tienen cursos que necesitan ¿cómo se llama?, la utilización de instrumentos. Ahí lo miro yo que es ¿cómo se llama?, la parte que cuesta, porque, digamos, yo que he sido una persona, pues que estudié dibujo, digamos, yo salí del técnico vocacional con todos esos conocimientos de lo que era el dibujo instrumental, pues ese cambio cuesta. Y me imagino que el estudiante en determinado momento le cuesta, tal vez no el aprendizaje virtual, sino que el aprendizaje, ¿cómo se llama?, instrumental, ¿verdad? De ahí es donde yo miro que ¿cómo se llama?, que el estudiante siente esa situación. Entonces, ahí tenemos que ir agregando, pero son elementos que como dicen, sobre la marcha se tienen que ir, ¿cómo se llama?, arreglando, ¿verdad?, para que el estudiante logre comprender eso. Entonces también a uno le cuesta un poco verlo como estudiante, qué siente uno al momento de estar sentado, tener ciertos conocimientos y tener que aprender, porque algunos están aprendiendo la parte instrumental. Eso sería lo que yo pienso como estudiante, ¿verdad? ¿Cómo voy a aprender ahora esto, verdad? Si tengo la utilización de una herramienta más rápida y tal vez más efectiva para ellos. Yo me imagino que ha de haber algún choque, ¿verdad? Alguna resistencia de parte de ellos, porque yo lo que estaba viendo era que de alguna manera los estudiantes ya son generación Z, ¿verdad? O centennial, creo que les llaman, los más jóvenes me van a corregir. Y entiendo yo que esas personas ya nacieron con las herramientas digitales, es decir, ya existían cuando ellos eran pequeñitos y las han manejado todo el tiempo. Entonces, de repente llegan a la facultad y le dicen, no, pero esas no las usen acá, ¿verdad? Yo me imagino que además de que son generación Z, además son jóvenes y entonces tienden más a rebeldía, supongo yo, ¿verdad? Entonces han de poner más resistencias, me imagino yo, a ese tipo de cosas. Y cuando hay una desventaja, voy a meter de repente algunas cositas de psicología, análisis transaccional. Hay una desventaja cuando uno pone resistencia y es que uno se cierra. A ustedes les ha pasado, ¿verdad? Hay una plática entre una pareja y alguien dice algo y entonces el otro, clac, casi como que pusiera sus puertitas y se cierra. Y cuando se cierra ya no deja entrar nuevas cosas. Entonces me imagino que eso ha de suceder.
Claro. ¿Verdad? Como que hay una resistencia y entonces ya no hay apertura para tomar ese nuevo aprendizaje, ¿verdad? Claro, claro. Edwin Santizo y Brenda Penados te pidieron la palabra. Perdón, a ver, está Edwin y después ¡Hala! ¡Qué bueno saludarlo! Edwin, por favor. ¿Qué tal? Hola, hola Gladys, un gusto saludarte. Gracias. Una de las excelentes maestras que yo tuve en mi formación. Gracias, Edwin. Un saludo a todos, profesores. Pues siguiendo el tema de Manuel, pues yo también tengo la oportunidad actualmente de estar en el área de medios de expresión. También he estado en construcción y en diseño arquitectónico. Pero tú le hacías la referencia a Manuel de, pongámonos en el lado del estudiante. Y en esa línea, yo te voy a relatarlo como yo lo miraría. Realmente estamos recibiendo estudiantes que vienen con diferente formación. Está el estudiante que ya aprendió pues a medianamente dibujar un poco de arquitectura, como le llaman ellos, ¿ya? Pero también está el dibujante, el estudiante que no trae nada. Okay. Y tú acabas de decir algo que es fundamental, esa resistencia que normalmente la juventud tiene o tenemos, ¿no? Yo todavía me resisto a varias cosas, sino que te lo diga Carlitos Valladares ahí, pero esa es otra historia, ¿ya? Es para una broma por ahí. Pero fíjate, Gladys, que nos ha funcionado, o poniéndome como estudiante, si yo ya conozco un poquito de lo que es la herramienta digital, lamentablemente las escuelas técnicas les están enseñando el manejo del programa, les están enseñando el manejo del CAD, del Revit, del SketchUp, y bueno, pero el concepto viene muy pobre. Entonces, poniéndome como estudiante, viene el profesor y me da la narrativa de que el concepto en la expresión gráfica debe de tener un buen sustento y me presenta ejemplos, ¿ya? Me presenta ejemplos a nivel gráfico de lo que es un dibujo a mano y un dibujo digital y se ven las diferencias, o sea, obviamente con un parámetro de buenos ejemplos y ejemplos no tan buenos, ¿ya? Entonces, lo que en mi caso como estudiante está generando es darme cuenta de que efectivamente yo puedo manipular una herramienta digital, pero no estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque la herramienta digital tiene el detalle de las famosas bibliotecas, ¿no? Donde yo vengo, agarro un elemento, lo pego y ahí va. ¿Qué es? A saber. Que tuve que poner un sifón terminal. ¿Qué es un sifón terminal? El arquitecto dice que eso ponga y eso puse. Pero en el caso nuestro descubrimos que sí le tenemos que dar con un poco más de detalle cada uno de los elementos hasta donde sea posible. Tenemos diferentes cursos, desde el dibujo geométrico hasta el dibujo constructivo, donde en un proceso de 4 cursos en la red actual, pues nosotros llevamos al chico a que se dé cuenta de la importancia de tener claro ese concepto, pero le vamos enseñando. Manuel decía, actualmente con las herramientas digitales se logran, pues, hombre, unas cosas preciosas, sí, pero tristemente hay cosas preciosas que, primero, no están sustentadas en la tierra, y una de las cosas principales es que todo lo que nosotros como arquitectos hacemos tiene que tener como base la tierra, sino dónde, ¿ya? Y otro detallito es el manejo y transformación de esos polígonos, porque qué lindo sería para algunos que los terrenos fueran planos, ¿verdad? Como mesas de billar, pues no es cierto. No es cierto. Tenemos una topografía que saber manejar, que saber interpretar, que saber intervenir. Entonces es ahí donde entra la necesidad de que el estudiante venga y tenga claridad. Fíjate que yo he tenido experiencias con estudiantes, ahora me pongo del otro lado, de que cuando se les da ese concepto y se les sustenta y se les está diciendo, mira, ¿qué es un cimiento corrido? ¿Qué es una solera de humedad? ¿Qué es una losa de entrepiso? Dicen, no, pues mira, yo solo lo agarraba y lo copiaba y listo. Y yo creo que esa es una de las deficiencias. Otro detalle, para no extenderme tanto, otro detalle es el tema del equipo, Gladys. Realmente, ahorita está el boom de que sí, ellos nacieron con una tablet en el pañal, ¿va? Porque la sociedad y el entorno mediático así lo hace, el comercio así lo hace, ¿ah? O sea, pues el patojo nació con una tablet en el pañal. Pero si somos honestos, para que los programas que te acabo de nombrar puedan funcionar, necesitamos tener un equipo pues de muy alta gama.
¿ya? Y ahí es donde empezamos a encontrar algunas cosas que tenemos que poner en el escenario. ¿Será que los patojos realmente todos pueden comprar ese equipo? ¿Tienen esa capacidad de meter 20,000 quetzales el primer año en un equipo de cómputo? Número uno. Número dos, ¿tiene la facultad la capacidad de poder facilitarle ese equipo al estudiante? Entonces yo creo que sí tenemos que ir buscando un balance. Yo todavía a la antigüita soy de la opinión que el arquitecto tiene que saber dibujar. Arquitecto que no dibuja es ingeniero, les digo yo como broma, ¿no? Porque ni modo. Pero sí pienso yo tanto, igual los diseñadores gráficos. El diseñador gráfico para mí tiene que ser un excelente dibujante, pero tiene que entender, tiene que saber, tiene que tener bien claro ese concepto. ¿Ya? Yo me he encontrado con tesis, te comento, ya, y de veras, un placer verte. Ahorita hice tiempo, dije, no va a estar Gladys, ¿cómo me va a perder esa charla? Tú sabes lo mucho que te aprecio. Realmente me he encontrado con tesis donde los muchachos no saben intervenir un terreno, no saben manejar las curvas de nivel. Tuve la oportunidad de acompañar a Manuel Castillo en las clases de práctica integrada. Y qué triste darme cuenta que los patojos se les olvida, por ejemplo, que una tubería de drenaje lleva una cota invert, ¿sí? Y habían chicos que atravesaban las vigas como cuchillo en mantequilla, mucha ahí el concepto de dónde está. Entonces, yo creo, Gladys, como tú lo dijiste y me gusta, lo tomé, no se trata de cambiar conocimientos, se trata de ampliar para tener opciones. Yo creo que sí tenemos que buscar eso, pero sí tenemos que tener claridad, y esto va para las autoridades universitarias, del tipo de estudiante que tenemos, del tipo de sociedad que tenemos, de nuestra situación económica, para brindarles precisamente una formación que les permite tener un desarrollo profesional acorde a las necesidades del entorno. Yo, en mi práctica profesional, sé decirte, pues tenía rato de no saludarte, que he tenido la oportunidad de construir y de planificar y de supervisar, y hemos ido aprendiendo muchas cosas en el campo, pero nos hemos dado cuenta también de las deficiencias que a veces los recién graduados tienen, y es algo que a veces nuestras autoridades no entienden. Porque nuestro estudiante es el estudiante que se metió a la facultad precisamente para convertirse en un vector de cambio. Yo les cuento a mis estudiantes, miren mucha, yo tengo 10 albañiles, pero son 10 familias que van a estar por 6, 8 o 10 meses con el sustento que la obra les está dando. Pero alrededor de ellos está la tolera, está la de la tienda, está el ferretero. O sea, nosotros como arquitectos nos convertimos en vectores de cambio e influimos mucho. Pero también tenemos que hacer mucha referencia a la parte ética, a la parte profesional, a la honestidad. O sea, mira hasta dónde me fui y estamos hablando de dibujo, pero todo eso lo tenemos que reflejar desde las primeras clases, cuando no le debemos de permitir al estudiante que copie, que calque, no debemos de permitir al estudiante que llega tarde. Tú sabes, con la experiencia que tú tienes, en una licitación pública, uno llega 5 o 10 minutos tarde, gracias por participar, te gastaste 20,000 pesos en la plica, pero llegaste tarde. Entonces sí tenemos varias cosas que platicar, pero platiquémoslas de una forma abierta, no tratando de imponer criterios o tratando de imponer situaciones que a veces se salen del contexto. O, como yo lo he dicho, vino el Consejo Superior Universitario y ¿qué crees? Se echan la política de ciertas decisiones, como que hay que tener a esta gente que nos evalúa cada 2 años. Se me fue el nombrecito ahorita. ¿Y para qué ha servido? ¿Para qué? ¿Ya? Nos echan el tema de los créditos, Clark. ¿Se respetan los créditos, Clark? ¿Se respeta precisamente el tiempo? ¿Se respeta la carga? Hay cursos que en paralelo nos están pidiendo cosas que el estudiante apenas está aprendiendo. ¿Ya? Les están diciendo, hago una maqueta, cuando el pobre patojo todavía no tiene una maqueta. Estoy haciendo un esbozo general. Gladys, un placer verte, un placer estar acá. Espero seguir aprendiendo de ti. Y profesores, espero no haberlos aburrido. Que tengan un bonito día. Sigamos con la charla. Gracias. Gracias, Edwin. Tienen levantada la mano Brenda y luego Verónica. Y creo que vi esas manitas, pero creo que eran así, ¿verdad? Mientras hablaba Edwin. Brenda, porfa. Bien, sí. Bueno, yo creo que a mí todos me conocen. Hay una facultad por una u otra razón. Yo imparto una asignatura que todos le llaman, a veces hasta los mismos estudiantes o los profesores me dicen, tu clase de Historia del Arte
Y siempre digo, no, no es clase de historia del arte. Mi clase tiene un nombre un poco raro, se llama Análisis Histórico del Arte y del Diseño. Imparto la 1 y la 2, o sea, desde 1860 al siglo XIX y luego el siglo XIX al siglo XXI. Yo, básicamente, tal vez lo más importante para mí de por qué siento que mis estudiantes han aprendido y han apreciado estas asignaturas que son teóricas, que aparentemente, ya te imaginas, la primera vez que recibís una clase que va desde la prehistoria hasta el siglo XIX o del siglo XIX hasta el siglo XXI, pareciera que es algo tremendo para aprender. Y como yo le digo, lo primero que le digo a los estudiantes es, nadie sabe nada y de esto yo tengo 30 años de estar dando la asignatura y todavía me sorprendo cuando ustedes, ellos, los estudiantes, me enseñan algo nuevo a mí. Me enseñan, vemos una imagen que yo he visto en museos, en libros, constantemente, y que de repente ellos dicen algo que yo no he podido ver en esas imágenes. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio mi carrera de docente en esta área. Y creo que tal vez una de las cosas que todo el mundo a veces dice, eso es perder el tiempo, porque lo he oído repetido de varias gentes, pero que para mí ha sido fundamental es que me conozcan, que los estudiantes sepan quién soy yo, qué hago, cómo pienso, cuáles son mis sentimientos, cómo pueden tener ellos esa confianza conmigo para poder ir resolviendo, para poder ir aprendiendo, para poder ir haciendo todo lo que hay que hacer en la clase. Primero que ellos me conozcan a mí. Yo tengo la suerte que generalmente los que están en análisis 1 los veo en análisis 2, no a todos, porque a veces cambiamos por las secciones que me tocan dar, y luego es conocerlos yo a ellos. Si yo puedo conocer a cada estudiante, por supuesto que no es tan sencillo decirlo, los conozco profundamente, no es cierto, pero que voy a ir conociéndolos poco a poco. Yo empiezo con un ejercicio, aquí hay mi estudiante, Axel, por supuesto que cuando Axel fue mi estudiante a estas alturas, como tú dices, no es que yo cambie, yo soy la misma, simplemente voy evolucionando, voy agregando, voy viendo qué es lo que se va necesitando en cada temporada o cada época, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi primer ejercicio es ellos conocerse, que ellos hagan el test de cuál es su personalidad, que hagan el test cómo aprenden ellos, cuáles son sus metodologías de aprendizaje. Ellos ya en ese sentido ya saben cómo soy yo, cuáles fueron mis metodologías como estudiante y cuáles son mis métodos como profesora. Entonces, ¿quiénes son? Cuando ellos ya saben quiénes son, en el primer semestre hacen un recuento de su vida desde que son niños, la música que les gusta, el cine que miran, los libros que leen, las imágenes que ven en internet, cuáles son sus redes favoritas, etcétera. Entonces trabajamos ya dentro del curso, por supuesto, porque yo, como le digo a los estudiantes, todos los resultados de proyectos son solo los resultados bonitos que a ellos les agradan hacer, por lo cual se sienten como cómodos en la asignatura. Pero en esencia de la asignatura es el análisis. ¿Y para qué sirve todo esto en el siglo XXI? ¿Verdad? Entonces, ellos cuando ya se conocen, me pueden presentar a mí a través de un autorretrato, dependiendo, si estamos en el curso 1 o el curso 2, de un artista X, que sea su referente, pero en ese autorretrato tienen que demostrar que ahí está su personalidad, todo eso que investigaron, todo lo que estuvieron viendo, y trabajamos una máscara, generalmente para una máscara que está relacionada pues con las fiestas de carnaval, etcétera, pero que es una máscara que ellos tienen que entender, habiendo entendido de qué se tratan las máscaras, ¿verdad? Porque nosotros nos ponemos máscaras para todo. Como decís tú en la clase, la máscara de la resistencia, la máscara del enojado, la máscara del que yo tengo que dar una excusa por qué llegué tarde o por qué no hice tal cosa, etcétera. Entendiendo eso, ellos tienen que hacer una máscara, cada año pues vamos cambiando la temática, donde ellos puedan demostrar que si se ponen esa máscara, ¿quién son atrás? Entonces, ya con todo esto, el primer semestre, yo, habiéndolos conocido, te digo que cuando hemos estado en la presencialidad, es muy emocionante escucharlos porque el día que tienen que presentar su personalidad y pues explicar por qué esta máscara, por qué este autorretrato, es sumamente enriquecedor para todos y para mí, fundamentalmente, saber quiénes son.
Y te digo que hemos llorado en clase con los problemas que los estudiantes pueden presentar y con lo que cuentan de lo que les ha pasado, de que son chiquitos, es todo lo que, la vida que han tenido. Entonces ya después de eso, para mí es mucho más sencillo por 2 razones. Uno, porque yo ya los conozco y ellos me conocen a mí. Y 2, porque ellos se conocen entre sí. Y les digo que de ahí viene la base de que ya no, o sea, los prejuicios ya no van a existir. Aquello de que entre, aquello que está allá sentado me cae mal, o el que cómo habla me cae peor, o entonces yo con que él no puedo trabajar, etcétera, sino que al conocernos todos, todos sabemos qué capacidades tenemos. Entonces, cada quien tiene una capacidad. Y luego es formar equipos. Yo les digo a mis estudiantes que no son grupos, sino son equipos. Grupos son cualquier cosa que nos juntamos. Un equipo es el que tiene esa capacidad verdaderamente de que cada quien de ellos va a aportar lo que tiene, sus capacidades, sus, digamos, sus conocimientos, sus habilidades, y cada quien, no necesariamente todos tenemos que investigar. ¿Por qué si el que es buen investigador es Gladys Mendizábal? Y la que es bueno dibujando es Francisco Chan, o el que es bueno haciendo trabajos, digamos, editando un video, es Alenka, no sé, pues, o sea, cada quien tiene una capacidad, y esa capacidad es la que hay que entender, y esa es la capacidad que hay que aportar, y todos tenemos que trabajar en ese sentido. Yo lo veo desde el punto de vista cuando yo trabajo en equipo, cuando yo he tenido que estar en algún tipo de aprendizaje. Entonces, para mí eso es lo que me ha facilitado la vida como profesora, o sea, el poder entender, comprender a los estudiantes. Yo, por ejemplo, ahora les digo, si yo en la calle me hablan y yo cierro los ojos, yo le digo es fulano o mengano por la voz. Y yo por la voz actualmente, porque para mí ahorita ya no son mis estudiantes, sino son mis bolitas, porque todos son bolitas aquí en esta cosa, ¿verdad? Entonces yo como le digo, yo solo por la voz le digo, Raúl, qué te está pasando? ¿Tienes problemas? ¿Por qué hoy tal cosa? Porque ya la voz expresa muchísimo, ¿verdad? No les digo cuando podemos ver las caras, ¿verdad? Pues ellos abren sus cámaras cuando tienen que hablar o explicar algo, pero normalmente ya sabes que porque no todos tienen las mismas capacidades en Internet, pues no es obligación. Aparte porque a veces da pena las casas de los estudiantes donde están, ¿verdad? Y cuando abren sus cámaras, pues a veces da un poco de pena que los demás podamos todos pues observar algunos aspectos de las casas. Entonces para mí eso es lo más importante. ¿Cómo ellos son? ¿Cómo soy yo? Pues todos sabemos que de los estudiantes, pues no todos le caen bien a uno, ¿verdad? Unos caen bien, otros no caen bien, otros les caen mejor a uno, unos son más favoritos, otros son más estudiosos, otros les cuesta más, etcétera. Pero la otra cosa es tal vez generarme un poco más en los que les cuesta más, estar más cerca de ellos, tratar de que avancen, de que no se queden atrás, de que, pues, no sé, yo tuve la experiencia una vez con, eran 2 estudiantes que siempre estaban hasta atrás, trataban de no poner ninguna atención cuando estábamos en la vida real, dijo. Y yo siempre me acerqué a ellos y veía que no avanzaban y siempre habían pretextos que si la computadora, que si la tinta, que si toda aquella gama de cosas. Y cada vez estaba más cerca de ellos y llegó un momento en que al final del curso ganaron sin necesidad de tener, digamos, ese proyecto final porque empezaron a trabajar, porque siempre estaban, y después empezaron a integrar con los demás, etcétera. Para mí esa es la parte fundamental. Y la otra es que ellos comprendan que esta cosa que se llama análisis histórico, no sé qué, sirve para algo. Que no es simplemente, vamos a ver, ahí sí que los de Egipto, porque yo sé que a Axel le encantan los de Egipto. O, por ejemplo, que los bizantinos o que el arte pop o lo que sea. No, es ¿para qué sirve todo esto en la actualidad? Entonces nosotros siempre nos estamos ejercitando en todo, en ciertos gama de trabajos que hacemos, en digamos, si un equipo le toca, está trabajando sobre, ¿qué te dije yo? De 1860, de 1960, 1980, todos esos elementos, todos esos estilos que están dentro de esa temporalidad, ¿cómo se están usando en la actualidad? Y generalmente trabajamos en los últimos 5 años. Este año sería cómo se está trabajando de 2018 a 2023. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo el arte
pop, por ejemplo, o el neopop, lo podemos ver en un videoclip musical. ¿Cómo lo podemos ver en un videojuego? ¿Cómo lo podemos ver en una película? ¿Cómo lo podemos ver en una serie de televisión? ¿Cómo lo vemos en un anuncio de publicidad o en un diseño gráfico 2D, 3D, etcétera? Entonces, siempre estamos viendo ejemplos y analizándolos en clase. Ahora, he descubierto que Canvas es como la maravilla para analizar en equipo individual, ¿verdad? Tú estás viendo en la pantalla qué está analizando cada uno, cómo lo están haciendo, etcétera. Y la otra cosa fundamental es, ¿qué es mi clase? Análisis. Entonces es, en el primer semestre, entender las diferentes metodologías de analizar el arte, el diseño, lo que sea, de todo lo que nosotros vemos, y en el análisis 2, ampliarnos, analizar más cosas. Ahí vemos un método que al final les cuesta, digamos, al principio les es muy complicado, pero que al final entienden y pueden utilizarlo en todo, que es el análisis hermenéutico y el círculo hermenéutico que tú has de conocer, y que lo primero que hacen cuando entramos al segundo semestre es aplicarlo a su persona. O sea, ¿cómo soy yo? A través del círculo hermenéutico. Como yo le digo, es la lectura de un texto, y nosotros somos un texto como cualquier cosa es un texto, ¿verdad? Podemos leer. Y a raíz de que se puedes analizar, puedes entender inclusive cuáles son tus prejuicios hacia las otras personas y los prejuicios que tenés hacia ti mismo. Y esos prejuicios hacia ti mismo son los que puedes hacer que tú evoluciones, que tú vayas cambiando, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, este año trabajamos toda esta parte del análisis hermenéutico. Además, yo en mi curso trato de regresar a los conocimientos de las teorías de diseño que se ven, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y aquí trabajamos, después de conocernos nosotros ya más profundamente y que tenemos ya todo el bagaje del primer semestre de lo que hemos hecho, nosotros aquí terminamos de entender quiénes somos. Y que les digo yo, es una suerte a esa edad de 20 y tantos años poder saber quién soy yo, porque de aquí en adelante puedo ir viendo cómo puedo evolucionar, no como uno que a los 50, a los 60 te empezás a entender, ay, sí, yo fui esto, ¿verdad? Yo soy esto. Entonces, una vez ya teníamos ese análisis hermenéutico, entramos a ver los arquetipos que se ven en teoría. ¿Qué tipo de arquetipo, en qué arquetipo yo correspondo, verdad? ¿A cuáles correspondo? Porque no necesariamente solo soy uno, podemos tener esa combinación. Y una vez sabíamos quiénes eran nuestros arquetipos, que todo esto es la parte fundamental del curso. Ahora, los resultados son las bonitas cosas, ¿verdad? Entonces, ya cada estudiante con sus arquetipos, ya soy yo fulano de tal o mengana de tal, con tales y tales características, tuvieron que hacer 4 avatares, 3 avatares dentro de la personalidad. Nosotros somos varias cosas, ¿verdad? Cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando estoy muy enojado, cuando estoy iracundo, cuando estoy súper feliz, etc. 4 arquetipos que escogí a cada quien, los más importantes de su personalidad, ¿verdad? Que representan la personalidad, de los cuales 3 arquetipos fueron hechos a mano, elaborados por ellos, y un 4 arquetipo hecho con inteligencia artificial. Lo más increíble de todo esto es que los 3 arquetipos hechos a mano eran lo más cercano a su personalidad. El arquetipo de la inteligencia artificial pues es un poquito más bonito, más interesante, como muy agradable, como lo que ven todos ellos, pero no llenaba todos esos requisitos. Y después de tener todos esos arquetipos, tenían que encontrar un video, una música, una canción, un videoclip que verdaderamente representara esa personalidad. Y ahí es donde entra toda esta parte del análisis, ¿verdad? Porque después tienen que demostrar por qué escogí este video. Y luego con ese video seleccionado, hicieron un lyric video ya personal donde tenían que participar todos sus arquetipos. Entonces, y fundamental, siempre trabajamos en Instagram con un podcast donde ellos fundamentan por qué escogí este video, por qué mis arquetipos son así, por qué. Pero para todo eso también vamos entrando a lo que estamos viendo, ¿verdad? Nuestra clase. Entonces ellos primero investigan también artistas. Este año investigamos artistas de NFT, que son ya los artistas, pues todo lo del siglo XXI, y ellos seleccionan un artista, un estilo que también está relacionado con su personalidad, o sea que todo está dentro de lo mismo, y luego ellos lo presentan en clase y ahí explican, etcétera, etcétera. Y te digo, entonces para mí eso es fundamental, cómo son ellos, quiénes son
y siendo como son, tú vas entendiendo por qué tal ejercicio no lo hacen tan bien, por qué otro ejercicio lo hacen mucho mejor. Y para todo esto, pensando en que yo soy pues la profesora, imagínate la edad que ya tenemos, ¿verdad? Pero tengo la suerte de tener 2 nietos que están más o menos de la edad de mis estudiantes, mis nietos mayores, uno tiene 22, el otro tiene 20, están en la universidad. Cuando nos juntamos oigo la música que ellos escuchan, los platicamos y todo. Entonces, para mí, para poder estar más cerca de ellos, también, como ya sé que leen, que ven, que todas esas cosas, yo veo todos los días, porque te voy a decir, videos musicales de todo lo que ellos miran, trato de ver las películas que ellos miran, trato de leer cosas de lo que ellos leen, para saber y para que ellos cuando platican conmigo podamos entendernos. Y por último, que en la clase tenemos una parte donde estamos todos juntos ahí discutiendo como esto y todo, y luego nos separamos en pequeños equipos. Y yo voy participando en cada uno de los equipos y todos los trabajos, todas las guías, sé que no todo lo de la guía se puede hacer en clase, pero todos los trabajos los hacemos en clase. Yo como le digo, si pierden el tiempo en clase, pues tener que trabajar en casa, pero lo vamos desarrollando de guía en guía. Desde el primer día de clase empezamos a desarrollar cada una de las guías, terminamos una, empezamos con la siguiente, y ahí vamos trabajando, digamos, todo lo que todo lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí eso es lo más importante, te digo, para todos, conocer a los estudiantes, que muchos dicen que eso es perder el tiempo, pero para mí es fundamental. Gracias. Gracias, Brenda. Mira, yo creo que estábamos escuchando dos cosas paralelas. Yo estaba escuchando todo lo que describía Brenda y estaba pensando como Raúl o como Mabel. Hay que tener a Brenda en una clase solo para expresarnos todo lo que nos ha dicho. Pero yo estaba viendo algo más que quizás, yo entiendo que Sandra es psicóloga, pero yo estaba viendo algo más que no tiene nada que ver con lo que ella estaba diciendo, y era que les había contado a los otros compañeros que quería usar el ultimito, pero le voy a dar también la palabra a Verónica, pero quisiera ahorita usarlo de Brenda en este sentido. Hay algo muy importante cuando Brenda estaba expresando, y es el interés en la gente. No sé si ustedes lo logran ver. Es decir, y no es solo como profesora, es decir, cuando las personas tenemos interés en la gente, no es solo con los alumnos, es también en otras relaciones, ¿verdad? Ella con sus nietos, ella con sus hijos, ella con la gente con la que trabaja. Y entonces, cuando hay interés en la gente, esas resistencias se botan. Porque si ustedes tienen interés en alguien, se va notando, la persona va sintiendo que yo no lo estoy cuestionando, yo no lo estoy auditando, yo no le estoy imponiendo. Yo estoy tratando primero de conocerlo y después de poder hacerle llegar lo que quiero que le llegue. Y además, en el caso de ella, si su curso es análisis, ella está haciendo análisis desde el momento en que los pone a analizar a los estudiantes mismos. Y entonces, pero también quería decir algo, porque antes habló Edwin y habló Manuel. No todas las personas somos iguales. Y voy a poner otro concepto de análisis transaccional. Habemos personas más eficientes y más afectivas y efectivas. Ahí son dos conceptos, los voy a escribir en el chat. Una persona efectiva, es decir, algunas personas somos más efectivas, efectivas. Es decir, que nos interesan los resultados. Y algunas personas somos más afectivas. Nos interesan más las personas. Los resultados salen de los procesos, porque no quiere decir que Brenda no tenga resultados, pero los resultados, ella no se tira a los resultados, ella se tira a las personas y los resultados salen de los procesos. Y entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas, hay personas más efectivas y tienen un poquito más de dificultad en las relaciones, y no solo son las relaciones con los alumnos, sino las relaciones
con la pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones en el trabajo, etc. Y las personas afectivas pueden tener en algún momento más dificultad con los logros. Es decir, que de lograr cosas si fueran altamente afectivas, porque se están centrando mucho en las personas. Y todo esto les voy a decir un poco como dicen mi profesor, ¿verdad? Que es el representante de análisis transaccional en Guatemala. Y dice, no me lo crean, aplíquenlo. Si lo logran aplicar, y entonces ya lo pueden creer, pero antes no lo crean, ¿verdad? Solo escúchenlo. Entonces, yo lo que veo es a Brenda con mucho interés en el estudiante, mucho interés en esa relación con los estudiantes. Entonces yo tengo tanto interés que hago un montón de cosas, los conozco, les doy su lugar, les doy importancia. Esos alumnos no van a tener ninguna resistencia en el aprendizaje. En cambio, si yo estoy mucho con los resultados, porque necesito que se aprendan tal cosa o tal otra, de repente yo descuido la parte afectiva y entonces me cuesta que las cosas lleguen. Y es porque así somos. No quiere decir que ni ser efectivo sea malo, ni ser afectivo sea malo. El efectivo tiene que meter un poco más, añadir un poco más de generosidad, y el afectivo tiene que meter un poquito más de logro, ¿verdad? Como para fortalecer la otra pata que le hace falta fortalecer. Entonces, eso fue lo que súper interesante que vi en el caso que Brenda explicó. Y otra cosa, lo de equipo, y es cierto, Brenda ha sido parte de equipo conmigo cuando he estado en alguna actividad, y Brenda realmente es equipo, no es grupo, ¿verdad? Ella realmente aporta un montón, entonces eso es interesante. Voy a darle la palabra a Verónica, por favor, que no quiero que se quede por ahí, no sé si hay alguien más. La palabra. Hola Gladys, buenos días a todos. Gusto saberlas. No enciendo la cámara no porque no quiera hacer bolita, sino porque tuvimos un problema con la energía eléctrica y voy ahorita a la oficina de Mario para ir a dar mi clase. Entonces, bueno, pero fuera del sector. Segundo, yo siempre voy a cambiar de lugar cada vez que me toque estar con Brenda Penados, me voy a pasar de primero, porque después ya lo hace a uno pozole. Así que Brenda, mi admiración. Yo solo iba a resumir, ¿verdad? Coincido con Brenda que ser educadora es la cosa más bonita, es evolución, y el que no evoluciona nos pasa lo mismo que los dinosaurios. Yo comencé emulando al mejor profesor que yo tuve en la carrera de arquitectura, pero fue porque él me exigió, y no fue Mario Ceballos, él nunca me dio clase, sino que fue Julio Correa. Y él fue el único profesor de todos los que me dieron clases que de verdad me exigió que hizo que me esforzara. Entonces yo dije, esa es la clave, si él hizo que yo me esforzara, entonces yo voy a ser como él, ¿verdad? Y probé ser profesor yuca. Y con el tiempo, los conocimientos, la vida, platicar con otras personas, e incluso interesarme por los alumnos, pues obviamente cambié. Y yo digo ahora que mi papel es ser coach, ¿verdad? Y ser coach en todo sentido. Entonces, ahí me va a encontrar usted que hay veces que la clase de diseño es dar asesoría afectiva porque se terminaron los novios. Me ha tocado muchas muertes de papás en esto de la pandemia. Ha sido difícil, digamos, ¿verdad? En esa parte afectiva porque uno les pone atención. Pero concentrarme en que yo soy el coach, no soy la que tiene la última palabra, sino que procura que ellos den más, porque este mundo es para los ganadores, para los que se quieren comer todo, y tenemos que procurar que ellos lleguen a esa meta. Eso no significa que le regale a nadie ni un punto, ni que le haga la vida fácil de todo lo que me entregan está bien, no es cierto, pero sí es preocuparme de tener un buen nivel de comunicación. A diferencia de Brenda, yo no puedo poner las canciones, pero tengo que estar al día para tener algún chiste que me puedan entender, ¿verdad? Y el día que no me guste comunicarme con estos muchachos, que no pueda tener una conversación sobre la música
o sobre manga o cualquier otra cosa, ese día me jubilo, porque entonces ya no tendría sentido. En realidad lo rico es la comunicación. Y al hacer ese cambio, pues ahora mi lista de amigos crece, digamos, en el sentido que los patojos siempre están preguntando. Muchas veces he tenido que servir para decirle al arquitecto cuánto cobro, no sé cobrar, y cosas que ya están graduados, ¿verdad? Pero este es un camino bonito en el cual estamos obligados a evolucionar, y si no, nos vamos a extinguir. Y todos los medios a nuestro alcance, es cierto, Canva, toda la tecnología, siempre a la mano, no la podemos quitar. Por supuesto que también reconozco el valor de tener un lápiz en la mano, ¿verdad? Pero la tecnología es innegable, su aporte. Un abrazo, Gladys, excelente verla, disculpe que no la saludo, con la cámara encendida, pero usted comprenderá. Buen día a todos, y yo digo que en un ratito me voy de aquí porque ya me va a tocar dar clase. Un abrazo. De acuerdo, gracias, Verónica, por su participación. Solo quiero decir una cosa que es un chiste, pero para mí es bastante serio. Yo le digo a los estudiantes que cuál es el problema conmigo, que yo ahora soy la abuela de ellos y no su profesora. Y como ustedes saben, los papás exigen, los abuelos consienten. Muy bueno. Pero igual, Brenda, yo lo que siento de lo interesante es, si yo me intereso por la gente, digamos, escucho la música que ellos oyen, veo los chistes que ellos oyen, porque yo tengo que entender. Y yo lo que pensaba era lo siguiente: ¿qué pasaría si nosotros no fuéramos profes, si no fuéramos vendedores? Y nosotros ganáramos por comisión. Entonces, no tenemos ningún salario fijo, sino comisión. Lo que estos jóvenes compren, ganamos. Y si no, a fin de mes aguantamos hambre. Nosotros estaríamos tratando de conocer a nuestros clientes para poder llegar a ellos con más facilidad. Díganme si no. Es decir, tendríamos que estar viendo sus fortalezas, como las ven, sus fortalezas, sus debilidades, y porque por algún lado le tengo que entrar. Y entonces estaría viendo qué música le gusta escuchar, qué chistes, qué redes sociales ve, porque todo eso me va a ayudar a ver cómo puedo llegarle con más facilidad, porque son mis clientes. Entonces, lo que no tendríamos que olvidarnos, por eso sentía como pasarnos del otro lado, y nos cuesta un montón, ¿verdad? Pasarnos porque estamos en nuestra franja de confort, que es ser profes. Pero si me siento del otro lado, a mí me encantaría irme a sentar como alumna ahí de Brenda, ¿verdad? E ir a recibir todo el curso, pero me gustaría también estar ahí con Manuel y sentarme con Edwin y ver desde otro lado cómo yo me siento, ¿verdad? Vengo yo y ya me conozco todas las herramientas, todo lo digital, y de repente, no, me ponen a hacerlo de otra manera. ¿Y cómo hago? Ok, tengo que enseñarles, pero ¿cómo hago para enseñarles? ¿Cómo hago para vencer su resistencia? Lo que decía al inicio. Si alguien tiene resistencia, se cierra. Y entonces cuando se cierra, yo ya no le puedo llegar por ninguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera yo hacer para que lo descubran? A mí me gustó mucho una clase que tuve en maestría, que en esa clase tuvimos un ejercicio. Creo que no está alguno de mis compañeros por acá. Tuvimos un ejercicio donde el profesor nos puso en grupos de 4, en mesas, y nos dio una pieza de rompecabezas a cada quien. Y entonces, nos dio a todos. Y de repente yo vi mi pieza de rompecabezas y no tenía el mismo color que las demás, de los 4, y no podíamos hablar entre sí. No nos podíamos hablar, no nos podíamos hacer señas, no nos podíamos escribir. Entonces, no sabía yo cuál era el objetivo. Y entonces yo me quedé con mi pieza, cada quien con su pieza. En mi grupo estaba Byron Rabé. Byron se paró y todos lo vimos, ¿verdad? Y no le dijeron nada. Entonces, es cierto, pararse no estaba prohibido. Nos quitó las piezas a los 4. Eso no estaba prohibido. Les dio vuelta algunas piezas, lo armó y lo puso sobre la mesa. Y entonces cuando estaba sobre la mesa, dijo el profesor, vayan a observar a otros grupos. Y entonces nos empezamos a descubrir nosotros. Ahí alguien tomó el liderazgo. Y entonces se resolvió el problema. Habían otras mesas donde nadie tomaba el liderazgo.
Y habían otras mesas donde 2 tomaban el liderazgo y empezaban a jalonearse unos a otros. Entonces, ese día aprendí liderazgo sin que me dieran ningún texto. ¿Ya? No sé si ustedes lo logran ver, es decir, que podemos poner ejercicios para que la gente descubra, ¿okay? ¿Cómo puede descubrir cómo aprender conceptos? ¿Cómo puede descubrir qué es lo que le hace falta? En vez de empujárselo yo y la otra persona está haciendo así porque no lo quiere recibir, ¿verdad? Sino, ¿cómo hago yo? Porque yo sé que es bueno que lo sepa, que lo reciba, pero también sé que es bueno que mi hijo de tal o tal edad haga algo y no lo hace. Yo sé que es bueno que mi nieto de tal y tal edad haga algo y no lo hace. O es bueno que mi cliente al que estoy asesorando haga algo y no lo hace. Yo tengo que buscarle la vuelta para llegarle, para que esa persona descubra por sí mismo, porque estábamos hablando, y Brenda lo decía, somos adultos, tenemos una experiencia, entonces tenemos que aprovechar esa experiencia y ver con esa experiencia cómo hago que esa persona descubra. Cuando descubra un aprendizaje, jamás en la vida se lo va a olvidar. Ese aprendizaje ya fue suyo, pero tenemos que vencer esa resistencia buscándole alguna vuelta. Ahorita, René Santizo Miranda levantó la mano. Ah, no, Edwin, es otra vez. René, yo pensé que era otro. Edwin. Gracias, Gladys. Antes que yo había levantado Sofi. Ah, perdón. Entonces, Sofi primero. Gracias, Arqui. Gracias, arquitectos, a los dos. Gladys. Sí, perdón. Lo que pasa es que casi todos aquí fueron mis profesores y a mis profesores siempre los veo así, entonces me cuesta no utilizar ese... Sí, toda la razón. Era para vencer eso antes de su nombre, ¿verdad? Cuando usted estaba hablando ahorita, justo levanté la mano porque me hizo recordar un podcast que escuché recientemente y el podcast se llamaba ¿Cómo educar a los adolescentes de hoy? Así se llamaba el podcast, ¿verdad? Y yo me interesé en ese podcast por mis hijos, ¿verdad? Que tengo en la adolescencia. Y en conclusión, el podcast decía, lo que tiene que hacer es conocerlos, lo que usted decía, conocer qué música les gusta, quiénes son sus amigos, qué les gusta hacer, qué no les gusta, ¿verdad? Entonces, yo rápido como profesora, ¿verdad?, hice el match también hacia mi docencia, ¿verdad? O sea, también tengo que conocer qué música le gusta a mis alumnos, porque mis alumnos tienen pues unos añitos más que mis hijos. ¿Qué música les gusta? ¿Qué no les gusta? Y en la forma que yo logre entenderlos a ellos, voy a lograr tener esa empatía, ¿verdad? Y cuando uno logra tener esa empatía con los estudiantes, va a lograr captar su atención y va a lograr que sean más receptivos hacia lo que yo les quiero compartir, ¿verdad? Entonces, solo quería mencionar esto a nivel general, porque pues ya nos quedan 15 minutos, así que mejor no hablo mucho. Gracias, Sofi. Precisamente cuando me dijo Raúl, 1:30, yo dije, ¡ay, qué montón de tiempo! ¿Para qué tanto tiempo? Y ahorita veo que es cortísimo. Por favor, sí. Gracias, Gladys. Yo les soy franco. Aquí tengo profesores que yo respeto mucho, ya dije, Gladys es uno de ellos, pero ir a Brenda, mis respetos. Pero justo tú decías algo, Gladys, ¿cómo eliminar la resistencia de esos estudiantes que, como dije yo, ya traían en el pañal la computadora? Fíjate que algo que yo he hecho y me ha funcionado, pues ya desde hace rato, pero se incrementó ahorita en época de pandemia, fue trasladar la experiencia profesional. ¿Por qué? Porque el estudiante desde un principio tiene que saber hacia dónde va dirigido. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Será seguir con el tema de ganar cursos y salir en el cuadro de honor y ponerle una bandera y una estrellita de qué bueno sos? No, eso en la universidad ya no funciona. Ya no lo hacemos. Pero cuando le narramos al estudiante la experiencia vivida, la experiencia que hemos tenido con el cliente, cómo hemos logrado, justo lo que decía Sofía hace un ratito, la empatía. O sea, nosotros tenemos que buscar esa empatía con el estudiante, pero también le tenemos que narrar que cuando nosotros, los arquitectos, que nuestros negocios no son de 10 centavos, como yo les digo, sino que nuestros negocios son de mucha plata,
donde el cliente pone prácticamente, híjole, lo que tanto le ha costado su plata a nuestro servicio para ejecutar un proyecto, nosotros tenemos que ganarnos esa empatía. Entonces, algo que yo he logrado con mis estudiantes es narrarles, ¿ya? Pero ponerles el lado bonito y el lado no tan bonito, porque los negocios tienen ambas cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, en mi caso, yo les narro a los muchachos que tienen que empezar a cobrar desde el principio, pero también tenemos que enseñarles a cobrar. ¿En qué momento ellos tienen que decirles, bueno, el anteproyecto le cuesta 2,000 quetzales, ¿ah? La planificación le cuesta 10,000 quetzales y el proyecto 800,000 quetzales? Pero cuando ya ellos se dan cuenta de que realmente no estamos hablando de 10 centavos, también se dan cuenta de la responsabilidad que se tiene. Ahí es donde yo he logrado ir rompiendo precisamente esa resistencia, porque sí he tenido estudiantes que al arquitecto dibujar a mano, mira la parte conceptual. Yo doy dibujo proyectual, donde ellos tienen que visualizar, ¿ya? Entonces yo les digo, chicos, ustedes ahorita tienen que desarrollar esa capacidad de visualización, porque como arquitectos, yo soy de la opinión que el arquitecto de la nada obtiene el todo, porque lo que nosotros generamos no existe. Lo plasmamos en un plano y sigue sin existir. Cuando ya hacemos la obra, ahí ya existe nuestra creación. Antes no. Entonces, sí me ha funcionado, Gladys, narrarles las experiencias que hemos tenido. Desde el cliente, que es un ogro, desde el cliente que es capaz de irte a contar cuántos piedrines hay en la obra, ¿sí? Hasta el cliente que te dice, bueno, me das un desglosado de dónde estás invirtiendo mi dinero y cuánto estás ganando. Una de las cosas que yo hago es, bueno, mira, yo voy a ganarte tanto. Fin de la historia, no nos engañemos. Pero el estudiante en primer año, cuando ve esas situaciones a las que se va a enfrentar, tiene que desarrollar precisamente esa empatía, tiene que manejar esa percepción. Yo le digo la sensopercepción. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos con nuestros clientes, acuérdense que tenemos que tener un ambiente muy agradable, pero obligar al cliente a que narre su castillo. Y nosotros como arquitectos tenemos que desarrollar eso. Y justo lo que decía Brenda, Brenda, te vamos a pedir que te pases a profesora de arquitectura, ¿ya? Para que enseñarle al estudiante a desarrollar esa capacidad para poder encontrar todas esas variables que el cliente muchas veces lo deja entrelineado. Eso nos llevaría a que nuestros anteproyectos sean aprobados bastante rápido. Entonces, pues quería transmitirte esto, Gladys. Creo que los profesores que tenemos práctica profesional, que no solo somos teóricos, pues tenemos ese plus. Podemos dar eso. También hay que narrarles. Yo, híjole, hace muchos años, al principio de esto, no me había graduado y me metí a construir una piscina. El único detalle es que todavía no sabía todo lo que llevaba una piscina y se convirtió en un nido de ranas, ¿ya? Y me dice el cliente, pues no te preocupes, yo sabía que todavía no estabas preparado. Y cuando yo se los narro a los patojos, me dicen, al Arqui, no lo demandaron. Les voy a ser franco, muchas les digo yo, todavía no era graduado, pero esa experiencia me sirvió para poder crecer más y bueno, y estar con la experiencia que tengo. Gracias. Solo una previa. Antes de darle la palabra a Brenda y luego a Manuel, mira, solo una previa, nos quedan 10 minutos. Sí, así estoy viendo. Hablando el asunto, por favor. Edwin, no, qué excelente, porque entonces, Edwin, tú te pones en el rol, y Manuel, me imagino también en el rol de yo soy el cliente. Ok, yo soy el cliente y entonces yo quiero eso y ustedes tienen que ver cómo me dan respuesta. De alguna manera, más que el profesor, soy el cliente y ustedes tienen que hacer empatía conmigo, si no me busco otro arquitecto. Correcto, correcto. Sí, excelente. Brenda y después Manuel. Muy corto. Es que pues yo soy de la área de teoría, pero tengo dos estudiantes que son carnet 92 y 90 no sé qué que regresaron, que dicen que mi clase es un poco complicada por lo que usamos en tecnología. Yo solo les quería recordar una cosa. El diseño gráfico va a seguir siendo importantísimo incluyendo la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no va a hacer que desaparezca el diseño gráfico, pero ningún diseñador gráfico que no maneje toda la inteligencia artificial va a tener las mismas posibilidades que los que la manejan. Yo en mi clase la doy con la licenciada Sharon Alonso y decidimos, bueno, desde hace rato venimos con esto, pero en este semestre específicamente,
que nosotros no damos clases de diseño, nosotros no damos clases de expresión gráfica, nosotros no damos clases de tecnología. Por lo tanto, podemos usar la inteligencia artificial. Y pensamos que es fundamental que los estudiantes manejen todas estas diferentes herramientas. Y por lo tanto, pues trabajamos con chatbot, trabajamos con galerías virtuales, hemos trabajado pues con todo lo que podemos con el chat GPT, con todo lo que se puede utilizar de inteligencia artificial y para digamos, para las clases cuando tenemos actividades, tenemos una gran variedad de este tipo de apps, pero precisamente porque pensamos que es fundamental que el estudiante las maneje. No tiene que, o sea, es como decimos solo nos tienen que decir en qué la están usando. Aparte, se nota cuando las están usando, ¿verdad? Que tú sepas que las están aplicando y que vayan aprendiendo a aplicarlas de la mejor manera para sus proyectos, sus futuros proyectos, precisamente porque aquí sé que están profesores de todas las áreas. Porque no somos profesores de esas áreas, ¿verdad? Somos profesores, pues, y la esencia de nosotros es analizar. Solo eso, gracias. Gracias, Brenda. Manuel, porfa. Gracias, Gladys. Sí, fíjate que escuchando a Brenda, todo lo que ha dicho, la mayoría de docentes caemos en el rango de ser, ¿cómo se llama? Lo primero, efectivo. O sea, nos vamos por cierta forma resultados. ¿Pero a qué se debe esto? Lamentablemente, en nuestra carrera y la mayoría de cursos, el tiempo que tenemos designado para el desarrollo de lo que es los contenidos del curso son muy limitados. O sea, tenemos pocas semanas para cubrir ciertos, ¿cómo se llama?, contenidos. Entonces, el docente muchas veces, ¿cómo se llama?, nos lanzamos a cumplir con esos elementos y descuidamos la parte afectiva, como dice Brenda. O sea, no es porque uno no lo quiera hacer, sino son por las limitaciones de tiempo. Y además de esto, hay que recordar que la mayoría de catedráticos de la facultad no somos de profesión docentes. Nosotros somos técnicos que fuimos agarrando una serie de experiencia que nos gustó la docencia y que nos dedicamos a ella, a cómo se llama, compartir todos esos elementos, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo que nos dijo Brenda es un gran aprendizaje. Tratar uno de sentarse un poco más a conocer al estudiante, ¿verdad? Son experiencias muy buenas lo que dejan estos, ¿cómo se llama?, charlas, ¿verdad? Pero sí, es de hacer ciertos cambios uno, ¿verdad? Para tampoco tirarse solo a la parte efectiva, ¿verdad? Nada más eso les quería indicar. Gracias, Manuel. Pues como les decía yo al inicio, pensé que era un montón de tiempo, y no conocía al grupo como grupo, aquí no sería equipo, ¿verdad, Brenda? En este momento. Y no sabía si iba a haber participación. Creí que iba a haber una participación de vez en cuando. Y aquí es excelente la participación, pero realmente para mí el mayor aprendizaje es el aprendizaje horizontal, cuando unos aprendemos de los otros. Yo he aprendido de ustedes en este momento, de veras, me he enriquecido oyendo lo que está, y he complementado lo que leí en el documento que me dio Raúl, ¿verdad? Estoy viendo ya en la práctica, y tiene razón lo de los contenidos. A mí me pasó, una de las experiencias que iba a contar era, el año pasado entré a un curso de INTECAP, y yo admiro mucho a INTECAP, y entonces tomé el curso muy bien estructurado, en el sentido muy ordenado, todos los contenidos, todos los ejercicios que se iban a hacer, todo estaba hecho desde el inicio, ¿verdad? Muy efectivo, pero era poco efectivo, es decir, yo no supe quién era, nunca le vi la cara al profesor. El profesor tenía una letra, ¿verdad? Donde él, el cuadrito donde estaba, y mis compañeros sé que eran jóvenes entre los 20 y los 30 años porque habían fotitas en cada uno de ellos, ¿verdad? La mayoría tenían fotos, yo no sabía ni siquiera cómo se ponía una foto, y entonces había que eran jóvenes, un 80% de los compañeros, pero nunca los vi. Y el profesor, yo no lo conocí, él nunca me conoció. Y nuestra única comunicación era por el chat. Mire, fíjese que tengo esta duda, tengo tal cosa. Mire, nos decía de repente, por favor, compártame su trabajo. Nos ponía para compartir.
y eso era todo, ¿verdad? Entonces, muy efectivo, tenía demasiados contenidos para el corto tiempo, muchos. Y entonces no había chance posiblemente de la afectividad, ¿verdad? De esta otra parte, o el profesor no lo era, o es la entidad educativa, no lo sé, ¿verdad? Y entonces eso es lo que sucede. Entonces, eso sería lo único. Pero yo tal vez quisiera cerrar en los 3 minutitos que me quedan acerca de algunas cosas. Uno, la primera es eso, el interés en la gente. Eso es fundamental y básico. Lo segundo es, yo también aprendí en un curso, yo llegué a un curso de lenguaje, me metí porque estaba revisando tesis, y en la primera frase del profesor fue, el lenguaje debe ser claro, preciso y conciso. Y lo hubiera dicho en cualquier otra parte, no suena nada. Yo ya había empezado análisis transaccional, y en el análisis transaccional la unidad más pequeña es la transacción. Entonces yo me puse a pensar, es cierto, si yo voy a transaccionar con alguien y yo no digo claramente las cosas, ese mensaje simplemente no va a llegar. Entonces, ese sería el segundo tema. Es decir, es importante. Ayer hablaba con David y me decía, es que mire, fíjese que es que hay conceptos que hay que enseñarles a los alumnos. Tiene razón, pero si yo estoy aprendiendo un idioma y me dicen 2 palabras que no entiendo en una misma oración, ya me perdí la oración. Al menos una, o que me expliquen primero o me pongan un glosario, ¿verdad? Entonces, el lenguaje claro, preciso y conciso, ¿verdad? Primero el interés en la gente, el lenguaje claro, preciso y conciso, luego en afectivo y efectivo, como decía Raúl, no es que tenemos, de hecho, ninguno es 100% afectivo o 100% efectivo, pero tendemos un poquito más a uno de los dos. Y entonces, que quien es muy efectivo pueda, digamos, desarrollar un poco su parte afectiva, y quien es altamente afectivo puede desarrollar un poco la parte efectiva, porque todo es un balance. Entonces, así pudiéramos ir, ¿cómo se llama? Llegando un poquito más cerca. La cuarta es conocer a nuestro cliente. Nuestro cliente es joven, está muy distante de mí y menos distante de los más jóvenes, pero igual está distante. Si usted me cuenta, ¿verdad? Sofi, que sus hijos, ¿verdad? Son adolescentes, quiere decir que todavía hay una distancia ahí, ¿verdad? Porque es una nueva generación. Y entonces yo tengo que conocer a mi cliente porque tengo que llegarle. Si tengo interés en él y quiero llegarle, lo tengo que conocer, qué le gusta, en qué lenguaje le hablo. El profesor nos decía, si alguien le gusta el fútbol, háblele en términos de fútbol, ¿verdad? Mira, y yo le decía a mis alumnos, mira, ya pasó, arquitecta, ¿qué me pasa esto? Mire que tengo muy mala nota, ayúdeme, ¿no? Ya usted ya jugó el primer tiempo, ¿ok? Entonces, como ya jugó el primer tiempo y perdió, ahorita repóngase y juegue un mejor segundo tiempo. Todavía hay chance. Y entonces, le estoy hablando en términos de fútbol, digamos. Le puedo hablar en términos religiosos, si es religioso, en los términos de que esa persona sea para poder llegarle. Pero todo es buscar la comunicación, ¿verdad? Y siempre pensar que es más valiosa la relación que yo tener la razón. Porque si yo si es más importante la relación, yo voy a tener un puente para el otro lado. Si yo no tengo abierta la relación, yo voy a tener un muro para el otro lado y no lo voy a lograr pasar y nunca voy a poder llegar. Las 11:01. A ver, ustedes digan. Sí, muchas gracias, Gladys. No, indudablemente fue lo que se había planteado, pues si sobrepasaste las expectativas. Esta charla fue dirigida, pues precisamente como tú lo planteas, para aplicarla en los principios entre amigos. Y ese intercambio ha sido sumamente fructífero. Alguien decía ahí que queríamos de programar otra charla para poder continuar, porque no nos dio tiempo. Ya no vimos los videos que también tenías preparado. Pero algunos profesores pues tienen clase ahorita a las 11. Sí, podríamos, si quieren ver el video final que tú tenías programado, hacer un comentario final con los que se pudieran quedar, pero lamentablemente pues ya muchos se empiezan a retirar o se han retirado por su clase de diseño sobre todo. Pero desde ya te agradecemos mucho, y aquí está proyectado el diploma, que es insignificante pues, pero con mucho cariño para todo lo que nos has dado sobre la charla para fortalecer nuestras capacidades didáctico-pedagógicas. Así es que muchas gracias, Gladys.
y fue genial el haberlo hecho pues como un intercambio horizontal, pues precisamente lo que se tiene que buscar dentro de las aulas, bajarnos del pedestal para estar al mismo nivel de los estudiantes y conocerlos, entrar por la afectividad antes de entrar por lo efectivo, pues si no hay afectividad difícilmente se sigue el aprendizaje. Yo creo que fue muy fructífero todo, y si tienen algunos minutos podríamos ver el video. Sí, es 1 minuto, porque yo entiendo que Instagram no tiene más de 90 segundos. Sí, está bien, no hay problema, nos quedamos. Arquitecta Melissa. Este es el de... Era el de... Este. Ok. Este. Ahí está. Ahí está. Okay. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un gran gusto. Fue un gran gusto haber visto de nuevo a un montón de ustedes. Fue un gran gusto haber podido platicar, porque realmente, gracias Sandra, porque otro día me encontré a Manuel y adiós, ¿verdad? Solo un saludito así de lejos, pero realmente qué interesante escuchar lo que ustedes están haciendo, leer lo que ustedes están haciendo. Fue lindo, como les digo, me leí hasta los nombres, los cargos y todo en el documento, y hubiera querido ver despacio cada curso, pero vi excelente integración también, la parte digital muy desarrollada de 2º año, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, muy, muy buen documento. Los felicito realmente, lo que están haciendo es increíble. Increíble. Gracias por darme este espacio para sentirme un poquito aparte. Muchas gracias, Gladys, por aceptar nuestra invitación. Los que todavía están, si quieren encender su cámara para que tomemos la foto de grupo, por favor, y se la mandemos a Gladys de recuerdo. Gracias. No sean tímidos, profes. Gladys, un gusto verte. Tenía años de no hablar contigo. Y a Manuel dile que no sea tan tímido, hombre, que se acerque cuando te vea. Un gustazo verte, Gladys. Y gracias por la conferencia. Me gustaría que dieras más. A ti se te aprende mucho, la verdad. Sí. Sería bueno hacer otra. Hay innovación educativa, de repente programa otra. Otras. Vamos a programar otra y otra con Brenda también. Eso. Ay, sí, por favor, y me invitan. Ay, Dios. No, pero la de Brenda va a ser permanencia voluntaria. Yo necesito mucho tiempo para preparar una charla. No, solo nos demostré tus experiencias con los estudiantes. Listo. Gusto verlos a todos, qué bueno verlos ya todos ahí. Sí. Ya no las voy a tomar la bolitas. foto ya. Listos. Ya. Y Gladys, gracias. Ya, listos. Mira, gracias. Okay. La sonrisa pícara de todos. Un gustazo verles, profes. Que estén bien. Gracias. Adiós. Adiós.